Mi nombre es Luis Hernández, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica. En este caso tenemos un video destinado a que es el diagrama escalera, ¿sí? Este video es destinado a lo que vendría siendo la automatización. Y comenzamos con lo principal, que es un diagrama escalera. Un diagrama escalera, o también conocido como ladder o diagrama ladder, es un lenguaje de programación gráfico muy popular dentro de los autómatas programables o PLC, debido a que está basado, ¿verdad?, en los esquemas eléctricos de control clásicos, o mejor dicho, los esquemas de control más básicos que hay. De este modo, como son basados en sistemas tan básicos, con los conocimientos que todo técnico o ingeniero eléctrico tiene o posee, es muy fácil adaptarse a la programación de este tipo de lenguaje. El lenguaje ladder es uno de los diferentes lenguajes de programación para los controladores lógicos programables, o PLC, como indican, o como mayormente lo escuchamos en sus siglas, control lógico programable, PLC. Eh, ¿Cómo se utilizan o cómo se lee o cómo se identifica este tipo de lenguaje? Simplemente se lee de izquierda a derecha y bajamos a la siguiente página. Se conoce como row, ¿sí? Este row significa en inglés peldaño o escalón. Recuerden que su nombre viene de la analogía de la escalera. Y si se ponen a ver o si se dan cuenta, realmente es como leer la página de un cuaderno, de un libro o cualquier cosa que estés leyendo. Va de izquierda a derecha y simplemente bajamos. Es un tipo de programación, como ya lo hablamos, el cual se usa para PLC. Este tipo de programación consta con dispositivos muy básicos, como hablamos, donde vamos a conseguir actuadores, contadores, contactos normalmente abiertos y cerrados, y bobinas normalmente abiertas, cerradas, bobinas de set y bobinas de reset. Recordemos que siempre las bobinas de set van con una bobina de reset, siempre van juntas. Mientras que en el caso de las bobinas normalmente abiertas o cerradas, sí pueden ir, no es necesario, no es obligado que exista una bobina normalmente abierta si existe una cerrada. También conseguimos bloques de función, temporizadores en estos bloques de función con los conseguimos también. Conseguimos memoria, entre otros dispositivos que vamos a conseguir aquí, que vamos a conseguir. Eh, para programar un autómata con lenguaje escalera o con lenguaje ladder, además de estar familiarizado con las reglas de los circuitos de conmutación, también, también es necesario conocer cada uno de los elementos que consta este lenguaje. A continuación, nosotros vamos a seguir presentando cuáles son estos elementos, cuál es su finalidad. Como ya hemos hablado anteriormente, hemos dicho que eh, este tipo de lenguaje se utiliza en PLC, los cuales van dirigidos a industrias o sistemas para automatizarse. Este tipo de programación, ¿verdad?, se utiliza en las industrias para diseñar sistemas de control automatizados. Como ya sabemos, la idea de esto es mejorar simplemente un proceso, ¿sí? ¿Cómo se programa este lenguaje? Este lenguaje es programado de izquierda a derecha, como ya mencionamos anteriormente, y de arriba hacia abajo, quedando los elementos de entrada siempre del lado derecho o en el lado del medio, y los elementos de salida siempre estarán más próximos a la derecha. Vamos a notar cuando hagamos los ejercicios que única y exclusivamente del lado derecho vamos a tener elementos de salida, como algunas bobinas o quizás dispositivos de memoria, ¿sí? Las entradas las vamos a identificar con la letra I, las salidas con la letra Q, los temporizadores con la letra T y las memorias con la letra M. Esta va a ser la forma o las etiquetas que van a tener y con las que las vamos a identificar. También aquí podemos observar rápidamente lo que son los símbolos que vamos a conseguir en los diagramas ladder.
Hay más símbolos, existen más símbolos, más sin embargo aquí estamos simplemente presentando los símbolos más básicos. Tenemos empezando desde arriba, tenemos el símbolo del contacto normalmente abierto, normally open, ¿sí? Tenemos una pequeña descripción donde podemos leer que dice: se activa cuando hay un 1 lógico en el elemento que representa. Puede ser una entrada física de una variable interna o un bit de sistema. Abajo tenemos lo que vendría siendo el mismo contacto, pero normalmente cerrado. Esto vendría siendo el contacto normal close, ¿sí? Y en este caso su función es similar al contacto normalmente abierto, con la única diferencia que se activa cuando hay es un cero lógico, ¿sí? Como sabemos, funciona como una especie de interruptor que ya está presionado, que cuando lo presionamos otra vez abrimos el circuito. Tenemos que tener bastante cuidado cuando estamos programando con el normally close, porque muchas veces hay sensores que funcionan de esta manera, y cuando los conectamos a nuestro PLC y arrancamos la simulación, el sensor nos arranca como si estuviese activo y no nos damos cuenta que es que está actuando como si estuviese activo de una vez, como si fuese un circuito normal y close, como si fuese un contacto normal y close. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Más abajo tendremos lo que son las bobinas. Aquí podemos tener una bobina normal, una bobina normal y open. Como ya hablamos anteriormente, las bobinas siempre las vamos a encontrar en el lado más derecho. Eso quiere decir que son elementos de salida. Estas bobinas están simulando lo que podrían ser motores, cilindros, todos los elementos de salida, un actuador como tal. Y abajo tenemos lo que es la misma bobina, pero en su configuración close, normal y close. Para este caso ya sabemos que simplemente funciona como un actuador, ¿sí? Que está normalmente cerrado. Más abajo tenemos los otros elementos básicos que vendrían siendo la bobina de set y reset. Fíjense, como les comenté anteriormente, están las dos o sea, hablamos de las dos al mismo tiempo, están las dos en el mismo recuadro, porque siempre que vayamos a usar una bobina set, también tenemos que colocar una bobina reset. La bobina set, una vez activada, solo puede ser desactivada por su contraparte, su contra correspondiente, que vendría siendo la bobina reset. Ahora abrimos GMWin, vamos acá donde dice Project, le damos a New Project y colocamos el nombre de nuestro nuevo programa. Yo en mi caso le voy a colocar Luis Hernández. Vamos a abreviarlo con una L y una H. Y aquí abajo nos aparecen los tipos de PLC, ¿sí? Yo en mi caso tengo seleccionado el GM7, más sin embargo esto va a depender del tipo de PLC que estén usando. Puede ser GM6 o GM2, todo va a depender, más sin embargo el PLC lo indica, así que antes de empezar tienen que asegurarse de qué tipo de PLC están usando. Vamos a darle a siguiente, después le volvemos a dar a siguiente, y aquí donde dice Enter Program File Name, ¿sí? Abajo vemos que dice Select Language. Aquí vamos a darle a este que dice LD, que vendría siendo lenguaje escalera. Como vemos, aquí tenemos otros dos lenguajes más, pero el que nos interesa a nosotros es este que está aquí, que es el lenguaje escalera, y le damos a finalizar. Nos aparece otra ventana, la expandimos, y de este lado aquí podemos ver que nos aparecen los elementos. Fíjense, vamos a darle a este que es un contacto normalmente abierto. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocar ahora un contacto normalmente cerrado. Y vamos a colocar un par de bobinas.
Fíjense lo que estábamos hablando al principio. Las bobinas, que son los elementos de salida, se colocan siempre más hacia la derecha, ¿sí? Son los elementos más cercanos a la derecha. De este lado izquierdo están los elementos de entrada. En este momento tenemos unos contactores. Fíjense que también tenemos el road, que hablamos de los peldaños. Empieza desde el peldaño 0 hacia abajo. Como vimos, se lee entrada aquí en la izquierda, salida a la derecha, y volvemos a bajar otra vez aquí a la izquierda y volvemos a salir aquí a la derecha. Ahora vamos a identificarlos, colocarle su etiqueta. Lleva al principio un signo de porcentaje, luego le colocamos en mayúscula una I, una X para indicarle que es un solo pulso, 0.0.0 para indicar que esta es la salida 0 de nuestro PLC. Disculpen, aquí coloqué una I y es una Q. Es una Q porque es una salida la que estamos identificando. Ya la identificamos, ahora vamos a identificar la de abajo, que vendría siendo QX 0.0.1. Vamos a decir que es la salida 1 de nuestro PLC. Le damos OK, e igualmente sucede aquí con nuestras entradas, pero estas sí van a ser I y X 0.0.0, que vendría indicando que es la entrada 0 de nuestro PLC. Y mismo proceso vamos a hacer para esta, pero la vamos a identificar como la entrada 1 de nuestro PLC. Tenemos contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, y bobinas igualmente normalmente abiertas. Vamos a darle a simular. Dice que no tenemos errores, dice que el estado está completo, le damos OK. Aquí aparece nuestra barra para empezar la simulación. Le damos aquí para encender y nos damos cuenta que de inmediato se nos activa la entrada 1, porque está normalmente cerrada, dice que está activa, y nuestra salida número 1 estaría activa. ¿Qué sucede si le damos a la entrada 1? La entrada en este caso vendrán siendo los cuadritos, y esta luz roja que se encendió aquí nos estaría identificando la salida. Nos indica que la salida 1 está activa. Recordemos que empieza 0 y después que viene el 1. Le damos aquí a nuestra entrada 1 activarse y se desactiva aquí. Se abre el contacto, por lo tanto se apaga o se desactiva nuestra salida. Vemos que ya no está alumbrando aquí. Ahora activamos nuestra salida, nuestra entrada número 0, y nos damos cuenta que como es un contacto normalmente abierto, se cierra y también se activa nuestra salida número 0. Ahora vamos a hacer un circuito un poquito más grande para poder una analogía con puertas AND y OR. Ok, ahora tenemos ya aquí, esta vendría siendo nuestra puerta AND y esta es nuestra puerta OR. Las he identificado aquí como la salida número 2 y la salida número 3 respectivamente. La salida 2 de nuestro PLC para nuestra compuerta AND, y la salida número 3 para nuestra compuerta OR. Igualmente ambas las he identificado con la entrada 1 y la entrada 3 de nuestro PLC. Ahora le damos a Start Simulation, vemos que todo está bien, le damos OK. ¿Sí? Vamos a iniciar nuestra simulación aquí. Le damos a encender. OK, nos podemos fijar ahora que si yo enciendo la entrada, o activo mejor dicho la entrada número 2, en nuestro caso nuestra puerta OR, se activa la salida, como indica en su tabla de verdad. Cuando hay un solo 1 en la entrada, se activa un 1 la salida. En el caso de nuestra puerta AND, no, pues sabemos que es una multiplicación booleana, donde al activarse una sola, no se activa nuestra salida. Ahora seguimos y activamos nuestra compuerta
vamos a desactivar la 2 primero, vamos a activar nuestra compuerta número 3 y nos damos cuenta que igualmente nuestra OR funciona bien. Una sola activa, 0 la primera y 1 esta que es la que te activa, y se activa nuestra salida, mientras que la AND sigue desactivada la salida. Le damos ahora a activar nuestra entrada número 2 otra vez y nos damos cuenta que en el caso de la puerta OR, al tener la 2 activada, se mantiene igualmente activada nuestra salida, y en el caso de nuestra compuerta AND, nuestra salida se activa ya que tenemos 2, 1, o mejor dicho, las 2 entradas activas y la tenemos aquí activa. Esta compuerta podría tener más entradas, podría tener 4, 5. La podríamos identificar aquí de esta manera. Es una forma bastante básica y fácil de programar. Fíjense que aquí al activar nuestras entradas también se activan nuestras salidas acá, ¿sí? Tenemos una salida activa además, recordando el principio de esta que tenemos aquí, este contacto normalmente cerrado, y está activado acá. Si activamos otra vez desactivamos, al activar esta entrada, desactivamos esta salida. Ok, esto fue todo, espero que les haya gustado. Como vemos, es bastante básico y sencillo el lenguaje escalera de interpretar, y aquí tenemos más funciones. En este caso acá tenemos más funciones, las cuales podemos ver podemos ver aquí que tenemos más funciones. Fíjense que tenemos aquí contadores, unidades lógicas, tenemos muchas cosas. En este caso tenemos un tren de pulso, tenemos un takeoff. Este vendría siendo, vamos a hacer una prueba aquí bastante rápida. Tenemos aquí nuestro bloque de funciones. En este caso sabemos que va a ralentizar el apagado. Vamos a escribir aquí T numeral, vamos a colocarle 3 segundos y le damos OK. Ya una vez que le colocamos los valores de nuestra variable, vemos aquí la conexión, está aquí, ¿sí? Nuestra puerta AND aquí, o nuestros contactos los conectamos aquí donde dice IN, la entrada, y el Q, que es nuestra salida, va conectado aquí directamente a lo que vendría siendo nuestro actuador, nuestra bobina. Le damos a Start Simulation, vemos que está correctamente. Vamos a llevar esto hacia acá. Fijémonos que aquí, miren, nos aparece en verde un T 0 milisegundos. Encendemos, activamos nuestra entrada 2, se activó la primera, todavía no se activa nada, no hace nada. Al activar la segunda, vemos que se activa, se mantiene encendido, no funciona, no hace nada hasta los momentos. Pero ¿qué sucede si apagamos una de las entradas para que nuestra bobina se lleve a 0? Empieza a contar y se mantiene encendida nuestra bobina, y a los 3 segundos se apaga. Como vimos en este caso, el takeoff lo que hace es retrasar el apagado. Al volverlo a encender, fijemos, volvemos a 0, vuelve aquí a encenderse, y en este caso vamos a apagar ahora la entrada número 2. Se produce otra vez el conteo, se mantiene encendida 3 segundos y se apaga otra vez. Esto fue todo, espero que les haya gustado.